Bendito sea el Eterno que nos permite compartir la Torah en este Shabbat. La parashá de esta semana, Vayeshef, tiene algunos puntos proféticos importantes y comienza diciendo que Jacob residió en la tierra de sus peregrinaciones, en la tierra de Canaán. Y automáticamente comienza a destacar la parashá esta semana, la vida de Yosef, que hasta ese momento Yosef era el hijo menor de Jacob. Todavía no había nacido Benjamín. Por lo tanto, después de todas las batallas que había tenido Jacob tenía una actitud de protección sobre Yosef, no solo porque era el menor de sus 11 hijos hasta ese momento, sino que era también el primogénito de la mujer que la amaba, de su alma gemela. Y como Yosef tenía Jacob tenía la visión de que su linaje tenía que nacer, tenía que seguir la alianza que se había realizado con Abraham Avino. Él estaba muy pendiente al nacimiento de un hijo con su alma gemela, con la mujer que él amaba. Hasta ese momento que nace Yosef, que se marca la salida de la tierra de Labán, de Padán Aram, Jacob mantiene esa expectativa y luego al nacer Yosef, él ve las cualidades que se desarrollan en Yosef al punto de que lo distingue. Y dice la Torá que le fue puesto a Yosef una túnica larga y una túnica de diversos colores. Tenía dos cualidades. La túnica de 7 colores, en alusión al pacto, a la alianza que Hashem hizo con los hijos de Noé, con los descendientes de Noah, de los 7 mandamientos universales, y al mismo tiempo que es una túnica larga lo usaban las personas que estaban consagradas al Eterno en esa época. Entonces esas dos cualidades llamaban mucho la atención entre la familia de Jacob, porque era evidente entonces que Jacob tenía una inclinación especial a Yosef, que sus hermanos interpretaban quizás como clasismo, pero que al Jacob como profeta tener los ojos abiertos, sabía que la responsabilidad de seguir hacia adelante la visión dada a Abraham Avinu era a través de Yosef. Y por eso la confianza de Jacob estaba depositada en Yosef, al punto de que convirtió a Yosef en un detective privado sobre las acciones de sus hermanos, lo cual cuenta el Midrash que fue un error de parte de Yosef traer estos informes a su papá, porque estaba haciendo la Lashon Hara, que fue una de las cosas que permitió, que dio luz a que fuera vendido a Egipto. Desde la perspectiva halágica, el hecho de que Yosef trayera estos informes a su padre meritó que sus hermanos lo vendieran a Egipto y que Yosef sufriera todo lo que sufrió. Ahora, desde la perspectiva profética, entonces, el rechazo de los hermanos de Yosef profetiza el rechazo que tendrían los líderes, los príncipes, los principales en la generación del Mashiach. Como vimos después en el Código Real, como los principales líderes del momento rechazaban la mesianidad de Yeshua. Y como le decían a Yosef, allí viene el soñador de Yeshua, decían que ¿por qué tú haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas?
¿por qué no nos dices abiertamente si tú eres el Mesías? A Joseph le preguntaban, ¿reinarás tú sobre nosotros? A Yeshua le dijeron, si tú eres rey, bájate de esa cruz. Hay un misterio profético escondido en todos estos acontecimientos que hay que verlo con la lupa profética. Sin embargo, podemos destacar también que los hermanos directamente no lo vendieron a Egipto. Históricamente, la conciencia cristiana en el mundo piensa que los judíos vendieron a Yeshua. Los judíos mataron a Yeshua, perdón. O sea, los judíos no creen en Dios porque ellos mataron a Jesús y no recibieron a Dios, no le creyeron a Dios. Yo recuerdo que en una ocasión unos jóvenes me dijeron, pues si tú eres judío, tú no crees en Dios. Y yo dije, no, nosotros creamos a Dios. Nosotros somos los que más creemos en Dios, porque nosotros fuimos que lo creamos. Y ellos no entendieron lo que le estábamos enseñando. Para la sociedad cristiana, no creer que Jesús es Dios, es equivalente a no creer en Dios. Sin embargo, lo que la Torá nos demuestra es, número uno, que los yehuditas, los judíos, no mataron a Jesús, no mataron a Yeshua. Rubén dijo, no lo matemos. No lo matemos. Y uno de los sacerdotes dice, no lo matemos, no derramemos esa sangre. Ahí viene el Pesaj, ahí viene la Pascua, llevémoselos a Pilato. Y Judá dice, levantó la cabeza y dijo, ahí viene una caravana de ismaelitas, vendámoselo a ellos. Y son los ismaelitas que lo venden a Egipto, a Joseph. Y son los romanos quienes matan a Yeshua, no los judíos. Y el mismo Pilato hace la misma actitud de Yehudá y dice, yo no veo culpa en él, júzganlo ustedes según su ley, y se lava las manos. Y Judá dice, no lo matemos, vamos a entregarlo a los ismaelitas. Y son los ismaelitas los que deciden la suerte de Joseph. Fueron los romanos que decidieron la suerte de Yeshua. Los romanos decidieron la suerte de Yeshua. Pero los líderes, que son representados por los príncipes hijos de Jacob, que son el arquetipo del liderazgo de Israel, no recibieron a Yeshua como Mesías. Los hermanos de Joseph no les recibieron como el que debía de seguir la línea genealógica por envidia, porque ellos pensaron que su papá lo estaba distinguiendo entre ellos porque lo amaba más a ellos, y esa no era la razón de la distinción. La razón de la distinción era que Jacob sabía por profecía que el primogénito de la mujer que él amaba, que fue la primera mujer que él besó en su vida, en el pozo, era el que iba a seguir la descendencia de Abraham, el linaje de Abraham. Y el linaje de Abraham implicaba la enseñanza de las 7 leyes universales a todas las naciones no judías. A todas las naciones no judías, que de hecho nos cuenta el Midrash que cuando ellos estaban en el campo, los hermanos de Joseph debatían entre ellos cuáles eran los mandamientos que iban a primar en el mundo, y ellos decían 613 mandamientos son los que serán los que van a gobernar en el mundo. Y Joseph decía, no, son 7 para las naciones. Y ellos decían, no, son 613. Y cuando lo iban a vender, como dijeron, como él dice que las naciones tienen que cumplir 7 mandamientos, vendámoslos a Egipto. Porque en Egipto existía gente de todos los pueblos de ese momento.
Egipto en esa época era como decir Estados Unidos hoy, que hay de todas las nacionalidades, existen personas viviendo allí. Entonces, ellos trataron de matar al soñador. Dice Pablo, ustedes mataron al autor de la vida, por quien el propósito de la creación se desarrolló, el Mashiach, la esperanza de gloria. Y hay algo interesante para nuestras vidas aquí, sobre los sueños. Ahí viene el soñador, matémoslo. ¿Qué son los sueños? ¿Y cuáles tipos de sueños hay? En primer lugar, hay un sueño que se vive despierto y tiene que ver con una meta, con una visión, con una idea, con algo, con un propósito, algo que queremos lograr en la vida. Y eso nos motiva, nos da vida, nos da creatividad, nos impulsa, es como una energía, una vitamina, una vitalidad para nosotros. Y vivimos por eso. Pero ese sueño, esa visión, esa meta, ese propósito que tenemos, no siempre todo el mundo estará de acuerdo, ni todo el mundo lo va a entender. Eso es una de las primeras cosas que nos muestra la Parashá en el día de hoy. No todo el mundo estará de acuerdo y va a poder entender la visión que tú tienes, la idea que tú tienes, el proyecto que tú sueñas, que tú arrastras, que tú quieres establecer. Pero eso no significa que, número uno, que tú estés equivocado. Número dos, no significa que tú no lo puedas lograr. Número tres, no significa que tú lo abandones. Yosef siguió firme en su proyección. Hay muchas personas en la vida que dejan de hacer cosas porque otros no están de acuerdo con el sueño que tienen, con la idea que plantean. Otros le matan la idea presentándole dificultades, presentándole lo difícil que sería, presentándole lo absurdo que ellos ven esa idea, porque hay otros que lo intentaron en otras ocasiones y no pudieron lograrlo y le buscan todas las contras. Y si te alimentas de eso, ese sueño nunca se hará realidad. Hay incluso un librito muy famoso por ahí que se titula No permitas que nadie te robe tus sueños. Entonces, ese primer nivel, esa primera categoría de sueño que todos lo hemos vivido, muchas veces no se hace posible porque escuchamos el ruido de aquellas personas que no tienen la capacidad de soñar o que tienen ciertos niveles de frustraciones y no conectan con la visión que tú tienes. Pero eso no significa que no lo llevemos a cabo. Al contrario, cuando encontramos oposición de personas en cuanto a sueños que tenemos, a ideas que tenemos, a proyectos que tenemos, es donde más debemos de esforzarnos por lograrlo, porque eso significa que hay una magia, hay un poder en ese sueño, en esa visión que tú tienes que descubrir, que tú tienes que sacar a la luz, porque tú eres el que lo está viendo. Por eso uno no puede dejar que otro le dé forma a su sueño, y eso nos mete en otra categoría de los sueños. Está el sueño que es un sueño profético, una revelación que nos viene en sueño, en el estado en el que estamos durmiendo. Ese sueño profético, que muchas veces no está muy claro para el que lo sueña, muchas veces ya sea por el nivel de espiritualidad que tenga la persona o por limitación
de entendimiento que tiene la persona no puede asimilar bien el sueño, no puede interpretarlo directamente él. Cuando se le cuenta a una persona, la persona al que se le cuenta puede darle forma y puede cambiar el sueño. Por eso el Talmud nos dice, nos enseña que no a todo el mundo se le cuentan los sueños. No a toda la persona se le cuentan los sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú expresas el sueño, cuando tú cuentas el sueño, cuando tú haces manifiesto el sueño, que hasta ese momento está en el plano de la imaginación, porque está dentro de ti, nadie más lo sabe, está en el plano de la imaginación, y en el plano de la imaginación tú mismo le puedes dar forma. Todo lo que está en el plano de la imaginación puede tomar forma y se le da forma. Entonces, cuando tú lo verbalizas, que lo haces manifiesto, aquel que lo escucha le da forma. Y si aquella persona que lo escucha le da una forma equivocada, te puede fijar el evento del sueño. Por eso el sueño no se le cuenta a todo el mundo. Fíjense que cuando leímos la Torá, dice que Yosef le vio la cara turbada al panadero y al copero, y cuando interpretó para bien el del copero, el panadero dijo, como le fue bien al copero, yo se lo voy a contar también. Él no se esperaba que un sueño era bueno, positivo, y el otro era negativo. ¿Se ve? Pero lo motivó el haber escuchado lo positivo del sueño del copero. Y entonces él se atrevió a contarlo. Y como Yosef lo interpretó, así le aconteció. ¿Se ve? Y estamos hablando de un gaón, estamos hablando de un tipo altamente espiritual. Entonces, imagínense una persona con su naturaleza caída, una persona que no tiene esa iluminación espiritual, que se le cuenten los sueños y que él lo interprete según su entendimiento, según sus limitaciones, según su mala inclinación, etc. Te puede causar un problema, te puede causar una situación difícil. Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Entonces el sueño no se le cuenta a todo el mundo. La visión, los propósitos no se cuentan a todo el mundo. Y cuando se cuentan no se recibe la información negativa que otros puedan traernos. No se puede creer en el fracaso en el que el otro apuesta. ¿Entiendes? La historia de todos los grandes hombres que han cambiado algún aspecto en el mundo siempre está acompañada de que alguien no creía en lo que él decía. Alguien no estaba convencido de lo que él estaba planteando, pero esa persona se atrevió y lo logró. Entonces, cuando yo recibo una visión, que esta es tu semilla, tú recibes esa semilla espiritual, ya sea un propósito, una meta que te hayas trazado, o un sueño que hayas tenido durmiendo, una revelación en sueño. Esa semilla tú tienes que sembrarla hasta que dé fruto. Tú no puedes entregarle esa semilla a otra persona para que sea esa persona que salga a sembrarla. Porque si la sale a sembrar, puede ser que la siembre en un pedregal, y cuando tú te sientes a esperar el fruto, te encontrarás que las aves del campo se llevaron la semilla. Entonces tú eres que tienes que ver la tierra en donde tienes que sembrar esa semilla para que dé el fruto. Y por eso hay que estar constantemente labrando la tierra, trabajándose espiritualmente, imbuido en la lectura, en el estudio, en la oración, en el ayuno. Hay que estar trabajando la tierra para que cuando la semilla llegue tengamos un buen terreno, un terreno fértil donde podamos sembrar y sacar buenos frutos. Y hay una tercera categoría de los sueños, que es el sueño que está íntimamente ligado a conflictos
que tenemos en el inconsciente. Hay conflictos, hay situaciones no resueltas en la vida que cuando estamos muy cargados de situaciones, el inconsciente lo dispara las imágenes, porque el lenguaje del inconsciente es con imágenes. Entonces hay que tener una capacidad muy sutil, hay que tener conocimiento de ese mundo inconsciente para poder saber, para poder definir cuándo es una revelación de Dios y cuándo es un grito del inconsciente. Por ejemplo, usted tiene una mujer religiosa que se crió en un hogar disfuncional donde el padre no estaba, los padres se divorciaron a temprana edad y ella desde muy pequeña escuchó a su madre hablar mal de su padre, del padre de la niña, y golpear a la niña, abusar de la niña en la crianza, dándole golpes por todas las cosas, maldiciéndola. Entonces esa niña, después que es adulta, se convierte, entró a una iglesia pentecostal y ella se sueña que el Papa, Michael Jackson, Hitler y todos los hombres de la historia que representan aspectos negativos están siendo castigados en el infierno. Ella, desde su perspectiva, lo ve como una revelación divina, pero su inconsciente está usando su inclinación religiosa y las doctrinas que ella tiene, que ella recibe, para sacar de él la información reprimida que ella tiene de la figura paterna. E inconscientemente la relación que tiene ella sobre la figura paterna lo vincula inconscientemente con esos hombres que representan la maldad. En pocas palabras, determinando su inconsciente que su papá es semejante a ese tipo de personas y ese tipo de personas tienen ese castigo y eso le hace sentir bien, porque reconfortable, porque por lo menos entiende y se dice a sí misma: él tendrá su recompensa, él tendrá su castigo por haberme abandonado y por haberle hecho todo lo que le hizo a mi mamá. Y por otro lado, entonces ve a las mujeres con rolo y a Selena, etcétera, también consumiéndose en el infierno, porque está reciclando el conflicto materno que tuvo. Y para ella eso es una realidad y es una revelación de Dios. Entonces el desconocimiento hace que mucha gente persiga eso sin darse cuenta que es una proyección del inconsciente, que no es una revelación divina, porque se sale del parámetro de la realidad bíblica y espiritual. No existe cierto castigo, no existe cierto proceso de condenación, como está escrito: todos los que están en el sepulcro oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno a resurrección de condenación, lo que hicieron de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que todos están durmiendo, no están condenados. Dice Yeshua, capítulo 5, 38 de Juan. Entonces, esas categorías de sueño hay que saberlas interpretar. Entonces, hay que saberlas interpretar. Incluso puede tener la persona un delirio de grandeza, un deseo de grandeza, de ser grande, y soñarse con acontecimientos donde él esté posicionado. Como le dicen los hermanos a Joseph: ¿acaso que tú vas a gobernar sobre nosotros? Este tipo está loco, vamos a matarlo. Pues, en el caso de Joseph era una revelación, pero hay personas que pueden tener el deseo reprimido de ser grandes
Esos muchachos que cuando eran pequeños se ponían delante del espejo, tomaban un cepillo o un desodorante o un palo y se imaginaban que era un micrófono y se proyectaban como que había mucha gente escuchándolo. Ese tipo de personas, cuando se sueña con posiciones grandes de autoridad y de influencia en el mundo, hay que considerar que ese sueño puede ser una proyección de su inconsciente, que no es una revelación propiamente dicha. Entonces, las carencias y los déficits de personalidad que existen dentro del mundo religioso llevan muchas veces a la interpretación absurda, de manera a carácter de revelación, sueños e ideas que son propias del inconsciente y de cosas que están reprimidas en la mente de la gente. ¿Te ves? Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que el sueño que he tenido es un sueño divino que viene de Dios? Lo primero que yo debo de experimentar al despertarme son dos cosas. Uno, tengo paz. Despierto con mucha paz. Y número dos, yo tengo una insinuación de lo que quiere decir el sueño. Pueda que no lo tenga claro su interpretación, pero tengo una idea más o menos de qué significa ese sueño. Esos dos factores son importantes. Despertar con paz cuando despierto. Y número dos, tener como una idea, aunque no tenga todo el sueño interpretado, de lo que acabo de soñar. Y número tres, en muchos casos, que no se olvide el sueño. Que no se olvide el sueño. Si se cumple con esos tres factores, podemos estar delante de una revelación. Que no es muy clara la revelación, porque el sueño es el nivel más inferior de profecía que hay. Cuando una persona tiene una revelación en sueño, eso no es de que porque es un tipo muy grande, como a veces creen los cristianos, dice, Dios trata conmigo en los sueños, eso es un propósito. No, el sueño, una revelación en sueño, significa que el nivel espiritual que tiene esa persona no es tan grande. ¿Sí? Ahora, cuando un profeta dice, vino a mí la palabra del Eterno, ese tipo tiene un nivel muy alto. Y cuando habla de Moshe, dice, yo no he hablado con ninguno igual que con Moshe, porque con Moshe yo hablé cara a cara. Es que la profecía de Moshe era clarísima. Dice, a otros yo le hablo, son soñadores de sueños y agoreros. O sea, hay tres niveles. La palabra de Dios que viene a ti, que esa es la profecía, la nebuá, o Ruach HaKodesh también. La revelación en sueño y la consulta espiritual. Entonces, que antes, por ejemplo, hubo un tiempo que se tiraba el urín en tumín, se tiraba la suerte. Ese es un nivel inferior también. Pero son niveles proféticos. Entonces, son niveles proféticos.